a preguntar, chicos, ¿en qué parte del estómago se secreta ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castle? ¿En qué parte del estómago se secretan esas dos sustancias? Vamos, chicos, ¿en qué parte del estómago? ¿En qué parte del estómago? Vamos. En el fundus y el cuerpo. Excelente. En el fundus y en el cuerpo del estómago hay células parietales y principales. Las parietales producen ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castle, ¿no? Sin embargo, las células principales solamente secretan pepsinógenos. ¿Y dónde encontramos todo esto? En el fundus y en el cuerpo del estómago. Y en el antro pilórico, chicos, ¿qué se produce principalmente? ¿Qué se produce en el antro pilórico? Se produce... Mucinas y células G. Excelente, mucina y células G. No células G se produce. Se produce mucina y gastrina, ¿ya? Las células G producen gastrina, ¿ya? Recordando un poco histología. Y las células foveolares secretan mucina, ¿ya? Hasta ahí, todo claro, chicos, ¿se entiende bien? ¿Facilingo? Bien. Vamos a continuar entonces. Ahí está un resumencito, mire, bien bonito. Células de la mucosa a nivel del cuello, de las glándulas foveolares, de las glándulas oxínticas, moco, pétido del trébol y secreciones de bicarbonato. A nivel de las células de la mucosa del cuello, chicos, acá arriba, de las glándulas oxínticas, también se secreta mucho moco y secreción de bicarbonato. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Células de la mucosa del cuello. Muy bien. Y las células enteroendocrinas secretan histamina. Eso recordando histología y anatomía. Y acá miren un poquito. Ahí están las células parietales, ¿no? Están teñidas de color rosado en la histología. Bien, chicos. Pregunta de examen. ¿Qué significa gastropatía? ¿Y qué significa gastritis, chicos? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia de una gastropatía con una gastritis? Perdón. ¿Quién me puede decir qué es la diferencia de gastropatía con gastritis? Gastropatía vendría siendo una patología del estómago y la gastritis, inflamación del mismo estómago. Muy bien. Así sencillo y fácil. La gastropatía es simplemente una enfermedad del estómago que no siempre va a ser inflamatoria. No es inflamatoria la gastropatía, chicos. Es una enfermedad del estómago que no tiene inflamación. ¿Ya? Sin embargo, la gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica. Entonces vamos a ver aquí, chicos, lo siguiente. Vamos a ver que el estómago, en su mucosa, hay factores defensivos que protegen al estómago. Ponemos acá factores defensivos. Los factores defensivos que protegen al estómago con cualquier otro agente, cualquier otra sustancia que uno consuma. Y hay factores lesivos. ¿Ya? Los factores defensivos son aquellos que protegen al estómago. ¿Cuáles son? Secreción de moco superficial, secreción de bicarbonato. Van a ver ustedes que aquí tiene la mucosa del estómago una mucosa de moco, secreta bicarbonato. El flujo de la sangre a nivel del estómago también es importante. El transporte de la membrana apical, la capacidad regenerativa del epitelio y la secreción de prostaglandinas. Las prostaglandinas son importantes para que el estómago esté en las correctas condiciones. ¿Ya? Pero está en un equilibrio constante con las fuerzas lesivas. Fuerzas defensivas y fuerzas lesivas. Hay un equilibrio constante. ¿Cuáles son esas fuerzas lesivas? El ácido clorhídrico
y las enzimas peptídicas como la pepsina, que deriva del pepsinógeno. Esas dos son fuerzas lesivas, la acidez gástrica y la pepsina. O el ácido clorhídrico son los encargados de dañar el estómago. Sin embargo, las fuerzas defensivas la protegen y entre ellas hay un equilibrio. ¿Qué pasa cuando hay un equilibrio externo? Esto más que todo es interno, es intrínseco, defensa y lesiones intrínsecas. Pero ¿qué pasa cuando hay algún factor extrínseco, algo por fuera, algo externo? Por ejemplo, el paciente consume durante más de 3 meses AINES, ibuprofeno, diclofenac, ketorolaco, entre otros fármacos, consume medicamentos como ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, todos esos fármacos que venden en la farmacia, antiinflamatorios, por más de 3 meses, consume ácido acetilsalicílico, que es el calmadol, fuma y es alcohólico el paciente, y de paso tiene una infección por el Helicobacter pylori, y tiene reflujo duodenogástrico por alguna debilidad del esfínter pilórico, o tiene hiperacidez gástrica, cualquiera de estos factores, ¿ya? Son factores externos que pueden dañar directamente a la mucosa del estómago y convertirle en una mucosa enferma, una mucosa inflamada, ¿ya? Exposiciones lesivas o alteraciones de las defensas puede ver acá. Y si sigue como esto de aquí va a dar una isquemia, un shock, va a haber un retraso del vaciamiento gástrico donde va a haber más tiempo que el ácido va a estar dentro del estómago, y otros factores del hueso, por ejemplo, está con otra enfermedad o está inmunodeprimido, todo esto me va a llevar a una formación de una úlcera. ¿No? Anoten bien eso, chicos. ¿Qué es una úlcera? Es aquella excavación anatómica, superficial, que va desde la mucosa del estómago hasta la parte de la submucosa. E incluso puede ir más allá y ahí se va a llamar úlcera perforada. Entonces, chicos, vuelvo a repetir, chicos. No se olviden que hay factores intrínsecos que lesionan la capa del estómago y otros que defienden la mucosa del estómago. En ambos hay un equilibrio constante. Pero cuando se pierde el equilibrio entre ambos, cuando hay una infección por Helicobacter pylori, el paciente consume AINES, consume ibuprofeno, cualquier otro medicamento, calmadol, tabaco, alcohol, acidez, tiene una hiperacidez gástrica por un tumor productor de gastrina, o tiene un reflujo duodenogástrico, todos estos factores me pueden lesionar y alterar las defensas del organismo, produciendo isquemia, shock, retraso del vaciamiento gástrico, y empeora el cuadro de mi paciente y va a llegar a una úlcera. Entonces, chicos, el factor principal para que haya úlcera, no se olviden, es el ácido clorhídrico, la acidez gástrica. El principal factor para que haya una úlcera es el ácido clorhídrico. Nunca se olviden. Para que se forme una úlcera tiene que haber mucho ácido. Anoten bien eso, es importante. ¿Ya? ¿Se entendió hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hasta cuántos meses tiene que tomar el paciente fármacos, AINES, para que tenga una lesión subjetiva en el estómago? ¿Cuántos meses les dije? Por más de 3 meses. Medicamentos por más de 3 meses. De seguro va a tener una lesión en el estómago. ¿Listo? Igual, aunque esté tomando ibuprofeno y diclofenaco, que son los fármacos menos gastrolesivos, pero igual va a tener lesiones en el estómago. Ibuprofeno o diclofenaco, ¿no? Que esté tomando. El calmadol es el ácido acetilsalicílico, es el que más rápido lleva a la lesión gástrica porque es ácido. De paso, si está combinado con tabaco, con alcohol, con una hiperacidez gástrica por un tumor tal vez,
o un reflujo duodenogástrico, cualquiera de lesiones, o peor, que es lo más común, el Helicobacter pylori, va a progresar a una úlcera. Obviamente que tiene que estar relacionado con la isquemia, algún shock, por ahí el paciente está quemado, por ahí el paciente es inmunodeprimido, todo eso me va a llevar a un... Para que no que haber, ácido clorhídrico para que se forme una úlcera. ¿Tiene que haber o no tiene que haber? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál es el factor principal para que se forme una úlcera? Vamos, chicos, ¿cuál es el factor principal para que se forme una úlcera? Ácido clorhídrico. Eso, muy bien. Y chicos, todos estos medicamentos de los AINES, consumir altas concentraciones de alcohol, tabacos, eso de ahí, y una hiperacidez gástrica, un reflujo de la bilis hacia el estómago, es imposible, bueno, es posible que la bilis del duodeno se vaya al estómago, hay también eso, se llama reflujo biliar, producen gastropatía, ¿ya? Anoten bien, los AINES, el alcohol, el tabaco, el reflujo de la bilis producen gastropatía. El aumento de secreción de ácido clorhídrico produce gastropatía. No se olvide, ¿ya? Gastropatía. Pero la infección por Helicobacter pylori, que produce una inflamación de la mucosa, se llama gastritis, ¿ya? Entonces, los AINES producen una gastropatía, y los AINES, ¿por qué producen gastropatía? Vamos a ver aquí, recordando un poco la cascada de la inflamación, donde vemos que los AINES inhiben a la ciclooxigenasa 1 y a la 2. A estas ciclooxigenasas, ¿quién las inhibe? Los AINES, ibuprofeno, diclofenaco. Los AINES, ¿cuáles son los AINES? Son los ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno, ketorolaco, naproxeno. Todos esos son AINES. ¿Qué significa AINES, chicos, en medicina? ¿Qué significa AINES? Antiinflamatorio no esteroideo. Excelente, antiinflamatorios no esteroideos. Estos AINES, ¿cuáles son? Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, ya les dije diclofenaco, ketorolaco. Todos esos son medicamentos, indometacina también, son medicamentos, son AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Ácido salicílico también, y todos ellos inhiben a la ciclooxigenasa. Y al inhibir a la ciclooxigenasa, disminuyen también a las prostaglandinas, chicos. Entonces, van a ver que uno de los factores defensivos de la mucosa del estómago son las prostaglandinas, como dice acá abajo. Entonces, uno de los factores defensivos es la prostaglandina. Entonces, nosotros aquí vamos a desequilibrar el equilibrio entre las fuerzas lesivas y las fuerzas defensivas del estómago. Entonces, por eso produce, no se olviden, los AINES producen lesión gástrica, ¿ya? No se olviden eso nunca. Producen lesión, son gastrolesivos. Por eso mismo, porque disminuyen los factores defensivos de la mucosa del estómago. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Y cómo viene el paciente con este tipo de enfermedad? Viene con dolor en el estómago, en el epigastrio, náuseas y vómitos, viene el paciente. ¿Tiene alguna? ¿Cómo se llama, chicos? Se llama endoscopía digestiva alta. Bien, así se llama este estudio que ustedes están viendo ahí. ¿Y qué están observando ahí, chicos, en esta imagen de acá? ¿Qué están observando?
Ahí hay unos pliegues, miren. ¿Qué estamos observando acá? ¿Qué es esto? Todo esto aquí, ¿qué es? En esta endoscopía. Es la mucosa interna del estómago. Y se ve, ¿no? Moco, miren. Así tiene que ser la mucosa del estómago normalmente. Así como esto también, miren, normalmente así tiene que ser la mucosa del estómago, con unos pliegues gástricos por ahí, cuando está vacío el estómago. Hay estos pliegues gástricos. Cuando está lleno, no hay. Pero cuando está vacío el estómago, así se ven los pliegues gástricos. Esta es una mucosa del estómago normal. ¿Ya? Esto aquí es el esfínter pilórico. Así tiene que estar medio cerradito, ¿no? Y acá no hay pliegues gástricos. Si se dan cuenta aquí, ustedes no hay pliegues gástricos. Este es el esfínter pilórico también normal, acá, mira, a la derecha. Este es el esfínter pilórico y aquí todo planito. No tiene muchos pliegues. Y acá, mira chicos, el esfínter. ¿Sí? Y es frecuente cuando se toma AINES. Tipos de gastritis, nosotros gastritis. Hay varios tipos de gastritis según su morfología. Gastritis eritematosa, gastritis erosiva, que hace gastritis de color negro, la gastritis hipertrófica, la gastritis nodular, de varios nodulitos aparecen, y la gastritis atrófica. Este es más frecuente en la gastritis crónica. Entonces, chicos, miren, acá hay hay 6 tipos de gastritis de acuerdo a su, y esto aquí es normal. ¿Listo? Ustedes, chicos, ven pliegues gástricos acá. Acá ven pliegues gástricos. Acá ven pliegues gástricos. No, porque es una otra emisión. Ahora yo les pregunto, chicos, ¿por qué los AINES dañan el estómago? ¿Por qué? ¿Por qué dañan el estómago los AINES? Inhiben a la ciclooxigenasa en el ciclo de la inflamación. Inhiben a la ciclooxigenasa. Y al inhibir la ciclooxigenasa, ¿quién se va a disminuir también? Las Prostaglandinas. Prostaciclina. ¿Quién se va a disminuir también? Las prostaglandinas. Y son las que protegen el estómago. Y también los tromboxanos, ¿no? Y por eso también los AINES producen efecto antiagregante plaquetario, antitrombótico, ¿no? Bien, chicos, antes de entrar con gastritis bien, vamos a hablar otras formas agudas de úlceras. Por ejemplo, las enfermedades de la mucosa relacionadas con el estrés. Una persona que esté mucho tiempo en estrés, por ejemplo, cuando está internado o cuando el paciente está en un shock o tiene septicemia, y ustedes han visto en bacterias que la septicemia es la presencia de bacterias, ya en bacteriemia tiene, que producen sepsis, o tiene un trauma grave. Frecuentemente estos pacientes hacen úlceras en casi todo su estómago, produciéndome úlceras gastrodenales agudas, se llama. Son múltiples. Pero cuando el paciente presenta una úlcera del duodeno, ¿ya? Y es un paciente que ha estado quemado por mucho tiempo internado en el hospital o por algún trauma grave, se les llama úlceras de Cushing, ¿ya? Son preguntas de examen. Y las úlceras de está relacionado frecuentemente a pacientes que están en alguna enfermedad a nivel del cráneo, alguna hemorragia a nivel del cráneo, un hematoma, no sé. Y estas úlceras, por estar mucho tiempo internado, aparecen a nivel del estómago, del duodeno y del esófago. Y esas se llaman úlceras. No se olviden, eso es muy importante. ¿Bien, chicos? Entonces, les vuelvo a preguntar, las úlceras de Curling, chicos, ¿en qué pacientes se presentan las úlceras de Curling y dónde se ubican? Úlceras de Curling, chicos. ¿Dónde se ubican y en qué pacientes se observan?
Vamos, chicos. ¿Dónde se observan las úlceras de Kuhl? En la porción proximal del duodeno. Ujú. Muy bien. ¿En qué tipo de paciente encontramos este tipo de úlceras? En pacientes quemados, en pacientes que han sufrido alguna quemadura o con algún trauma grave y tienen una úlcera a nivel del duodeno, úlceras de Kuhl. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan para que entremos a gastritis crónica y sus complicaciones? ¿Alguna pregunta? Ya vimos gastritis aguda por AINES, por bacterias como el Helicobacter pylori, ¿no? Gastritis aguda, son eso. Y úlceras que aparecen rápidamente sin causar gastritis al inicio, digamos, y rápidamente aparecen úlceras de pacientes con estrés, úlceras de Kuhling, úlceras de Cushing. Ahora vamos a hablar de gastritis crónica y sus complicaciones. ¿Ya? Anotemos. Gastritis crónica, sus complicaciones. Vamos a ver la gastritis por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un bacilo que tiene forma espiral, a veces, no siempre. Es un bacilo gran negativo y se presenta en muestras de biopsias gástricas de casi todos los pacientes con úlceras duodenales. No se olviden esto, chicos, nunca. La gastritis por Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que produce, que nosotros la tenemos, más del 50% de la población lo tiene en su estómago. Lo tiene la bacteria Helicobacter pylori. Y esta bacteria es una de las principales causas de cáncer de estómago. Entonces, la aguda de Helicobacter pylori no produce síntomas normalmente. Cuando es crónico, recién se da a conocer, recién tiene síntomas. Recién a mi paciente O si lo puede volver a repetir. claro, claro. Solo que se cortó mi internet. ¿Ya? Bien, les decía que la gastritis es una causa muy frecuente de gastritis en nuestro medio y produce un tipo de gastritis que se llama gastritis crónica. No produce gastritis aguda, produce gastritis crónica. No se olviden eso. De a poco en poco va evolucionando la enfermedad. ¿Ya? La gastritis por el Helicobacter pylori se muestra en la biopsia gástrica de casi todos los pacientes con úlceras duodenales. Entonces, la gastritis
chicos, por Helicobacter pylori produce úlceras ¿en dónde? Úlceras a nivel del duodeno. Pregunta de examen, chicos, nunca se olviden esto. La gastritis por Helicobacter pylori, ¿dónde produce úlceras? En el duodeno. ¿En qué parte? En la primera porción del duodeno. Anoten bien eso, ¿ya? Y produce gastritis crónica antral, o sea, produce gastritis crónica atrófica a nivel del antro del estómago. Entonces, por eso se llama gastritis por Helicobacter pylori. Eso de ahí nunca se olviden. Helicobacter pylori, pylori, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Helicobacter? Porque tiene una forma helicoidal, no espiral. Tiene una forma helicoidal. Esa es la forma de la bacteria, por eso se llama Helicobacter. ¿Y por qué pylori? Porque se ubica en la región del píloro, del estómago. En la región del píloro, esta infección va a producir una gastritis crónica antral. Y a nivel del duodeno, va a producir úlceras pépticas duodenales. Entonces, chicos, no se olviden, la infección aguda al inicio no causa síntomas. Recién el paciente en la etapa crónica va a la consulta por el médico, porque ahí recién tiene síntomas intensos. Pero al inicio, en la etapa aguda, no tiene síntomas de relevancia o que no tienen mucha importancia. Y a veces se lo encuentra de rutina, sin que nosotros hayamos pedido. Muy bien, entonces, chicos, hasta aquí espero que se entienda la gastritis por Helicobacter pylori. Produce a la larga una gastritis crónica antral, así como esto. Chicos, en esta imagen, ¿qué es lo que ven? Acá arriba. ¿Qué les llama la atención en esta imagen? ¿Hay pliegues gástricos? ¿Ustedes ven pliegues gástricos? ¿Sí o no? ¿Ven como esto? ¿A dónde está? ¿Ven como estos pliegues de acá? Estos mismos pliegues de acá, ¿lo ven acá? ¿Se ve o no se ve? Esos pliegues gástricos. ¿Se ve acá? ¿Lo ven o no lo ven, chicos? ¿Se ve o no se ve? Muy bien. Ese ojo clínico lo quiero que tengan todo. No presenta pliegues gástricos. Entonces, la gastritis por Helicobacter pylori de manera crónica produce una gastritis atrófica, donde no hay pliegues gástricos. Y la enfermedad entonces se va a llamar gastritis crónica atrófica, antral, a nivel del antro. ¿Hasta ahí se entendió? Yo creo, ¿no? Sí. Ahora, vamos a la patogenia. En la patogenia, cuando la inflamación permanece en el antro, se secreta mayor gastrina y se secreta más ácido. Esto pasa en un inicio. Por eso al paciente le duele la parte del epigastrio, en la parte aguda. Cuando la inflamación permanece en el antro, secreta mayor gastrina y se secreta más ácido. La gastritis de larga duración por Helicobacter pylori puede evolucionar hasta afectar el cuerpo y el fondo. Primero, ¿dónde afectaba, chicos, la infección a nivel primaria? ¿Dónde afectaba primero el Helicobacter pylori? ¿En qué parte del estómago? A nivel del antro pilórico. Pero después, si sigue evolucionando, puede afectar cuerpo y fondo, la inflamación. Esto da lugar a que la gastritis atrófica con pérdida de células parietales y metaplasia intestinal. Esto hace de que la gastritis atrófica crónica de la Helicobacter pylori, por pérdida de células parietales, puede evolucionar a un adenocarcinoma gástrico, un cáncer de estómago. Por lo tanto, esta situación reduce el riesgo de úlceras pépticas. Entonces, chicos, miren, esto es algo interesante que quiero que vean. Cuando la gastritis es crónica atrófica, ¿va a producir ácido? ¿Sí o no? ¿Va a producir ácido en altas cantidades cuando la gastritis es atrófica? Gastritis atrófica. ¿Va a producir alta cantidad de ácido? ¿Qué dicen ustedes? Cuando la gastritis es atrófica. Cuando hay atrofia, ¿va a haber más ácido o menos ácido? ¿Qué dicen, chicos? ¿Va a haber más ácido o no?
va a haber menos ácido, chicos, porque hay una pérdida de células parietales en una gastritis atrófica cuando está avanzada. Baja la concentración de ácido y por ende el paciente tiene, no tiende a tener úlcera. O sea, esto, como dice acá, ¿no? Por lo tanto, esta situación reduce el riesgo de úlcera. Entonces, chicos, al inicio sí tiene riesgo, pero al final, cuando ya es crónico, cuando ya es atrófico, no tiene riesgo de producir úlcera. ¿Por qué? Porque en la gastritis atrófica hay pérdida de células parietales. Esto de aquí espero que se haya entendido. Si no se entiende, lo vuelvo a repetir, me avisan, ¿ya? Entonces aquí está el Helicobacter pylori. Tiene factores de virulencia, flagelo, ureasa, fosfolipasa, adesina y citotoxina. Esta es una de las más importantes, la ureasa, que la protege a la bacteria del ácido. Entonces, recordar, chicos, la gastritis crónica atrófica por Helicobacter pylori se asocia a mayor riesgo de adenocarcinoma de estómago y linfoma de estómago. ¿Ya? Al inicio, miren, acá van a ver, al inicio, ¿dónde se localiza, chicos, el Helicobacter pylori? ¿Dónde se localiza y dónde produce gastritis? Al inicio. ¿Dónde, chicos? En el antro pilórico. En la gastritis aguda. Y ahí hay hartas concentraciones de gastrina y también sube la acidez. Hay harto ácido. Al inicio de la infección por Helicobacter pylori. ¿Ya? Sube gastrina porque en la primera porción del duodeno. Anoten bien eso. Ahora, después, si sigue evolucionando la gastritis, ¿a quién va a afectar? Al cuerpo y al fundus. Y se va a producir una gastritis crónica atrófica, donde va a atrofiar el fundus, va a atrofiar el cuerpo y va a atrofiar la porción antral, el píloro. Entonces va a haber todavía mayor secreción de gastrina y va a haber menos producción de ácido. ¿Por qué? Porque no hay células parietales, la gastrina se va a elevar harto. ¿Quién la producía la gastrina? A nivel del antro, y otras células del intestino también la producen. En el intestino delgado también se produce gastrina. Entonces, no, como se van a aumentar los niveles de gastrina, ¿por qué se van a aumentar los niveles de gastrina? Por la baja concentración de ácido, porque la gastritis crónica atrófica destruyó las células parietales. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿por qué la gastrina se aumenta en la gastritis crónica atrófica? Esa va a ser pregunta de examen. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué la gastrina sube? Por las bajas concentraciones de ácido. Muy bien. ¿Y por qué hay bajas concentraciones de ácido en esta gastritis Porque hay crónica? una pérdida o disminución de las células parietales. Nada más, así sencillito. Es Y así es como se desarrolla este tipo de anemia. Entonces nunca se olviden, chicos. Una gastritis crónica atrófica que invadió cuerpo y fundus va a disminuir células parietales, por ende va a disminuir ácido clorhídrico y va a disminuir el factor intrínseco de Castle. Y al no haber este factor intrínseco de Castle, no va a haber absorción de vitamina B12 en el intestino. Y por ende la vitamina B12 sirve harto para que se formen los glóbulos rojos. Como no va a haber vitamina B12 para que se formen glóbulos rojos, va a haber anemia perniciosa. Anoten bien, eso va a ser pregunta examen. ¿Por qué hay gastritis? ¿Por qué hay anemia perniciosa en un paciente con gastritis crónica atrófica?
¿Por qué hay gastritis en un paciente con... ¿Por qué hay anemia perniciosa en un paciente con gastritis crónica atrófica? ¿Por qué hay anemia? ¿Por qué hay anemia perniciosa? Por destrucción de las células parietales que dejaron de producir el factor intrínseco de Cas. ¿Listo? Por eso mis pacientes tienen anemia perniciosa. Última pregunta, chicos. Este tipo de anemia de gastritis crónica atrófica, ¿tiene la posibilidad de que se formen úlceras? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay producción. ¿Ya? Pero cortó un poco tu audio. Al no haber células parietales, no haber producción de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Al no haber producción de ácido clorhídrico, ¿cuál es el factor principal para que se forme una úlcera? Que hemos visto hace rato, es el ácido clorhídrico. El principal factor para que se forme una úlcera. Si no hay células parietales, no hay ácido clorhídrico, entonces no se forma úlcera, chicos. Entonces nunca se olviden. Y vuelvo a repetir, chicos. La gastritis crónica atrófica tiene riesgo a producir úlcera. No, ¿no? La crónica atrófica no tiene riesgo porque no hay ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Y por qué hace anemia perniciosa la gastritis crónica atrófica, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué hace anemia perniciosa? Porque al bajar el ácido también baja el factor intrínseco de Castle, entonces no habría vitamina B12 y eso ocasionaría la anemia. Muy bien, no se absorbería, porque no te olvides que el factor intrínseco de Castle se une con la vitamina B12 para absorberse en el intestino delgado. Y así se pueda formar, ¿qué cosa? Glóbulos rojos. Pero como no va a haber factor intrínseco de Castle, ¿será que se va a unir la vitamina B12 que yo como de la carne? ¿Será que se va a unir a mi intestino para que se absorba? No. Entonces, ambos tienen que absorberse a la vez, el factor intrínseco junto con el vitamina B12. Pero como no hay el factor intrínseco, no va a haber vitamina B12 que se absorba. Pregunta de examen, nunca se olvide, ¿ya? Bien. Y eso es por qué mi paciente tiene anemia. Ahora, si yo sé que mi paciente tiene una bacteria que es resistente al ácido, ¿qué le voy a pedir a mi paciente? ¿Qué le voy a pedir yo? Vamos a poner aquí clínica. Lo mejor que se le pide a este paciente para hacer el diagnóstico del Helicobacter pylori, anoten bien esto, lo mejor que yo puedo hacer y que ustedes pueden hacer es pedir la prueba del aliento, donde te va a detectar que sí hay ureasa, que hay presencia de la ureasa. Y también ustedes que tienen que pedir la prueba, esas dos cositas. ¿Listo? También se puede pedir biología, IgA, IgM para el Helicobacter pylori y también el PCR o proteína reacción en cadena polimerasa para el Helicobacter pylori. Entonces, chicos, eso de ahí no se olviden.